Bueno, mi compañero Wilber y yo les vamos a hablar sobre la exploración de cabeza. Vamos a abarcar los temas que son el cráneo, la cara y los ojos. Muy bien. ¿Sí me escucho? Bueno, si se llegara a trabar mi audio o así, les pido por favor que me interrumpan para que todo se entienda bien. Y bueno, vamos a comenzar. Como ya lo mencionó mi compañero, vamos a exponer exploración de cabeza. Es necesario dar una introducción, comenzar diciendo que el examen de cráneo nos va a permitir conocer anomalías que van a tener alto valor diagnóstico. Esto es decir, sumado al interrogatorio, a exámenes de laboratorio, nos va a permitir llegar a un diagnóstico certero. Tanto para la exploración clínica de cabeza como de cuello se utilizan pues, las 4 técnicas básicas de la exploración que ya todos conocemos: la inspección, la palpación, percusión y auscultación. Sin embargo, en la exploración de cabeza se ocupa más la inspección y la palpación. Y bueno, necesitamos tener ciertos requisitos para llevar a cabo esta y cualquier exploración física, que en primera sería tener un medio ambiente, en este caso el consultorio, garantizando una buena iluminación, privacidad e higiene. ¿Puedes aplastarle al siguiente? Es que no aparece. Janet. Y la otra es la posición del paciente. Debe de estar en una posición sentado, erguido y con los brazos a los lados. En este caso, en la imagen, pues no tiene coderas, pero pues si la silla tuviera, pues mucho que mejor, ¿no? Siguiente. Ahora, es necesario decir, o bueno, explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, porque el paciente no tiene ni la menor idea de qué le vas a hacer. Ajá. Y por lo mismo eso le genera incertidumbre. Entonces necesitas informarle qué procedimiento vas a llevar a cabo y necesitas pedirle su consentimiento, que como ya lo vimos en clases anteriores, más bien esto sería un asentimiento. Ajá. No podemos llegar con la idea de que el paciente ya tiene idealizado todo lo que le vamos a hacer, porque pues no se la va a saber. Siguiente. Es importante decir que todo examen físico, no la excepción, tiene que ser ordenado para que ningún dato se nos vaya a escapar, ni ninguna región. Y como cualquier examen físico, inicia de arriba hacia abajo. Siguiente. Muy bien, ahora sí comenzamos con el cráneo. El cráneo se dice que en una persona normal, sana, tanto hombre como mujer, corresponde a un octavo de la talla total de dicha persona. Tiene una forma ovalada en sentido antero-posterior y su tamaño obviamente va a variar dependiendo del individuo y de la raza. Ajá. O sea, no es lo mismo, no va a ser igual un cráneo de una persona de un pueblo étnico de Oaxaca con alguien caucásico o con un afrodescendiente. Ajá. Tampoco va a ser el mismo tamaño, por así decirlo, de, de alguien que mide 1,80 con alguien que mide 1,50. Entonces tenemos que tener esas consideraciones. Siguiente. Ahora, como ya lo mencioné, el cráneo no va a ser igual en las personas. Sin embargo, se ha generado un índice llamado índice cráneoencefálico, el cual nos va a permitir generar una cierta estandarización para ver que si el cráneo está alargado o está cortado o está normal, ¿no? Este índice cráneoencefálico es entonces la relación entre los diámetros transversos y anteroposterior del cráneo, que se va a obtener mediante una fórmula. Esta fórmula es diámetro transverso por 100 entre diámetro anteroposterior. Ajá. Y en la bibliografía que consulté venían estos 3 valores, en los cuales al momento de hacer la fórmula, decía que si tenías un índice de entre 75 y 79,
tenías una mesocefalia o un cráneo mesocéfalo, es decir, normal. O sea, sí, pues normal. Si tenías menos de 75, tienes dolicocefalia, es decir, tu cráneo está alargado, o un cráneo dolicocéfalo. Y si es mayor de 79, es una brachiocefalia, ajá, o cráneo braquicéfalo, es decir, más ensanchado. Y siguiente. Ahora, igual en la bibliografía que yo consulté, solo venía como el cómo tomar el índice craneoencefálico en los infantes, lactantes hasta 2 años. Se utiliza un aparato llamado craniómetro, que es el que tienen a la derecha, ese como pinzas blancas, y como ya lo dije, se utiliza para tomar las medidas craneales en niños de hasta 2 años. Ajá. Para tomar el índice craneoencefálico, el diámetro anteroposterior, perdón, debemos de medir entre 2 puntos anatómicos, que va del punto A, que vendría siendo la glabela, que es una prominencia del hueso frontal, es como la parte más anterior, por así decirlo, del cráneo, y lo vamos a medir hasta el punto B, que es el linio, que es una prominencia del hueso occipital, lo más posterior. Ajá. Entonces, estas pincitas, por así decirlo, o sea, es como si agarraran al cráneo así, pasan por arriba formando el arco, y ya ahí te va a dar la medida del diámetro anteroposterior. Ajá. Para medir el diámetro transverso, es igual entre 2 puntos, entre las prominencias más laterales del cráneo. En este caso sería el eurión. Se miden entre los 2 eurión y ya te da el diámetro transverso. Y pues ya, una vez teniendo tus 2 diámetros, pues puedes hacer la formulita que ya les di. Siguiente. Ahora, se pueden producir ciertos problemas en la forma del cráneo debido al desarrollo deficiente e inarmónico de varios de sus huesos y también a la sinostosis o cierre precoz de sus suturas. Como sabemos, cuando nacemos, pues no nacemos con un cráneo ya osificado, ¿no? Sino que son más bien membranas separadas por suturas, que es tejido fibroso. Ajá. Y pues por lo mismo de que no está osificado el cráneo, pues es un tanto maleable, ajá, dependiendo de las condiciones. Ahora, estas alteraciones, entre ellas la más sonada o la más común, es algo que se llama acrocefalia. También se le llama turricefalia o cráneo en torre, son sinónimos. Acro quiere decir pico, ahí vemos la imagen, pues tiene un pico, ¿no? O sea, forma de cono. Turricefalia, pues hace referencia a torre y cráneo en torre, pues es lo mismo. Ajá, esto se da porque se cierra prematuramente la sutura sagital, la coronal y la lambdoidea, y por ende el cráneo tiene que buscar una forma de crecer, por así decirlo, y no le queda de otra que crecer hacia arriba. Ajá, y pues da esta forma de cráneo en torre, y por lo regular se ha visto que siempre va relacionado con otras malformaciones congénitas e incluso con muchas de las anemias hemolíticas, igual congénitas. Y bueno, ahí tenemos la representación de cómo se ve un cráneo en torre. Siguiente. Ahora, otra alteración del cráneo, igualmente en su mayoría es congénita, es la macrocefalia. Como su nombre lo indica, macro es grande, es decir, se desarrolla un cráneo grande. Y esto, por lo regular, está dado por una hidrocefalia. Como su nombre lo indica, está dado por agua, por líquido. En este caso, líquido cefalorraquídeo. Como ya lo hemos visto en embriología, en anatomía, pues dentro del cráneo y del sistema nervioso, pues hay una red de túbulos, por así decirlo, a través de las cuales corre este líquido cefalorraquídeo. Ajá. Los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, incluso la médula espinal. A través de ellos corre este líquido cefalorraquídeo y por ciertas causas, causas, pues incrementa este volumen de líquido cefalorraquídeo más de lo normal y por ende se produce un aumento de la presión intracraneal,
y como ya lo vimos, todavía no se osifican los huesos del cráneo, pues el líquido tiende a empujar hacia afuera y por ende el cráneo pues se amolda a la estructura que le está dando el líquido y genera un crecimiento anormal del cráneo. Ajá. Y también igual se ha visto que en los niños provoca retardo en el cierre de sus fontanelas y cuando se palpan esas fontanelas con macrocefalia e hidrocefalia, se siente una resistencia. Ajá. Siguiente. Y aquí tenemos una imagen que representa cómo estarían en los ventrículos normales y a la derecha está el que tiene pues más líquido cefalorraquídeo que el del que debería. Y por ende, ese líquido, como ya lo mencioné, ejerce presión hacia afuera, agrandando el cráneo. Siguiente. Ahora, otra patología que hace que se crezca el cráneo, pero en este caso ya no es en niños, sino en adultos, es a algo que se llama enfermedad de Payet, también se llama osteitis deformante. Esta enfermedad se caracteriza porque se interrumpe el reemplazo del tejido óseo viejo por tejido óseo nuevo, entonces pues acumula ahí estos minerales y por ende tiende a crecer el cráneo. Ajá. No se conoce la causa real de esta enfermedad aún, pero pues las investigaciones apuntan en que las causas son tanto por factores ambientales como genéticos, ajá, que predisponen a esta enfermedad. Y bueno, uno lo detecta porque en primera, pues de cajón se ve que el cráneo está agrandado del paciente. Y en segunda, el paciente siempre va a referir que no, pues, o sea, he visto que mi cabeza está más grande o me intento poner gorras o sombreros pues de tamaño unitalla, que son normales, y no me quedan. Ajá. Entonces, muchos lo relacionan a eso, de que no entran los sombreros. Siguiente. Ahora, otra alteración del cráneo es la microcefalia. Como su nombre lo indica, pues es un cráneo pequeño, ¿no? Esto se da porque durante el embarazo y durante el desarrollo del producto, el cerebro pues no tiene un óptimo desarrollo y por ende se asocia a retraso mental. Ajá. Es un defecto congénito, como ya lo mencioné, y el pronóstico de la microcefalia es peor en aquellos bebés que, aparte de tener la microcefalia, tienen otros signos asociados a síndromes, como por ejemplo la trisomía 13, que es el síndrome de Patau, o la trisomía 18. Ajá. Pues los pacientes que llegan a presentar estos signos, aparte de la microcefalia, pues tienen un pronóstico muy devastador, ¿no? De hecho, hasta luego ni llegan a alcanzar el año de vida cuando ya fallecieron. Siguiente. Ahora, el cráneo pues se tiene que palpar, aparte de observar, y se tienen que buscar en toda su extensión lesiones localizadas. Pero, esto es muy importante, se tiene que tener la capacidad de discriminar las salientes anatómicas que son normales. Ajá, por eso es importante conocer la anatomía del cráneo. Por ejemplo, la protuberancia occipital externa o la apófisis, perdón, mastoidea. En este caso, aquí tenemos una imagen de un jugador de fútbol en el cual, pues, esta saliente anatómica, protuberancia occipital externa, pues está muy marcada, ¿no? Entonces, alguien que no sepa, pues, estos puntos anatómicos, al palparlo va a decir, no, pues, esto está duro, o sea, puede ser un quiste o algo así, ¿no? Entonces, debemos tener eso en cuenta. Es muy, muy importante la anatomía. Siguiente. Ahora, también tenemos tumoraciones y depresiones craneanas. La primera es la osteitis y periostitis sifilíticas. Como sabemos, la bacteria Treponema pallidum ocasiona esta infección llamada sífilis, en la cual en su etapa secundaria ya compromete hueso, compromete cartílago y también periósteo. Ajá, entonces, el principal sitio óseo que se ve afectado durante la sífilis secundaria
es la calota, genera tumoraciones y pues a la palpación se siente, o sea, es hueso, se siente duro. Otro, otro, otro padecimiento, que en este caso se sentiría como una depresión, es el raquitismo, que es un reblandecimiento de los huesos. Esto es en niños. Se asocia a deficiencia de vitamina D y por ende disminuye el calcio y el fósforo. Y bueno, a la palpación en el cráneo del infante, pues se siente deprimido, ¿no? O sea, así como se ve en la imagen, así es como se siente. También tenemos la osteomalacia, que es prácticamente lo mismo, pero en adultos. En huesos ya bien osificados. Igual se reblandecen los huesos, igual se asocia a una deficiencia de vitamina D, por ende deficiencia de calcio y de fósforo. Y en estudios imagenológicos vemos un patrón de imagen en sal y pimienta por lo mismo del adelgazamiento pues, del cráneo, de la superficie externa del cráneo, y se siente blando la palpación. También tenemos a la enfermedad de von Recklinghausen, que esto es una neurofibromatosis en la cual tienden a salir tumores en tejido nervioso, ya sea en tejido nervioso central o en tejido nervioso periférico. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio de imagen en el cual se ve que el tumor está en tejido nervioso central y si continúa creciendo, pues incluso hasta va a ser posible que se pueda palpar. Y a la derecha ya tenemos un tumor, pero ya en tejido nervioso periférico, que sería estos como bolitas que se ven, siguen la dirección de los nervios. Entonces, pues para tenerlo en cuenta también si un día nos llegamos a encontrar con eso. ¿Cómo se llama esa dirección de los nervios? Ah, no me... Acuérdense que lo que queremos es saber hacer la clínica. Dermatomas. Ya, no, yo creí que la disposición, creo que era Roxiola, algo así. Ajá, pero usualmente siguen como un trayecto y seguir ese trayecto estaríamos hablando de que sigue un dermatoma. Ajá, sí. Siguiente. Perdón, ¿puedo hacer otro comentario ahí? Sí. Entonces, es todo esto que nos acaba de explicar Wilbert bastante completo. Es muy importante, sobre todo en los niños. Digo, en el adulto, pues igual, qué bueno que logremos detectar una patología. Pero sobre todo en el niño, cuando llegue su bebé a consulta, acuérdense de lo que hablábamos la clase pasada respecto a las percentilas. Acuérdense que también tenemos una tabla para percentilar el índice, ahorita se me fue el nombre, lo acaban de decir. El del cráneo. El perímetro cefálico es con el que... Sí, perdónenme, se me fue el avión. Entonces hay que graficarlo, ¿sale? Y de repente, si se llega a salir de la percentila, no lo duden, algo puede estar pasando con su bebé. ¿Qué craneosinostosis está teniendo? No lo sabemos, pero esa puede ser una craneosinostosis, ¿sale? Otra que también existe es una que se llama trigonocefalia, así como nos describiste ahorita las formas que puede tener la cabeza, igual la cabecita del bebé puede tener forma triangular y es una trigonocefalia. Entonces, pues ahora sí que es lo mismo que decía la doctora Katia la clase pasada, es decir, acomodando los términos de acuerdo a las características, ¿no? Ya sabemos que es una craneosinostosis, pero trígono, si escuchan una trigonocefalia, pues parece como que hablas de un triángulo, ¿no? Entonces ya nos damos, pues sí, es un bebé con una cabecita que tiene forma de triángulo. Ya la patología que trae atrás, pues sí, pueden ser muchas patologías, como bien dices, estos síndromes, por ejemplo, yo en lo personal tengo una sobrina con una trigonocefalia que no tiene, está en instituto de perinatología, la han estado estudiando, no dan con qué síndrome es, no tienen ni idea, pero es importante que ustedes lo detecten, porque si lo hacen a tiempo, puede recibir el tratamiento indicado y entonces no va a tener tantas repercusiones como si de plano lo dejaran pasar. ¿Vale? Gracias, Wilber. Y Wilber dijo algo muy cierto, a veces los que llegan diciendo me encontré unas bolitas son los pacientes y pues son prominencias anatómicas naturales del cráneo, pero ellos
hasta a veces ni saben dónde está su apófisis mastoide y se la descubren, se golpean o se empiezan a tocar y llegan bien preocupados. Es que me encontré una bolita. Y hasta a veces nada más de un lado, ¿no? Y ya cuando tú les dices, pues mire, está igual, está simétrica en el otro lado, tóquese. También le pueden enseñar una foto de que tengan ahí en su celular o la bajan del Google de cómo es un cráneo y ya es como que ellos, entonces es normal. Pero vas muy bien, Wilber, sigue con tu clase. Gracias, doctora. No, y luego llegan bien espantados que investigaron en Google y era cáncer, ¿no? Sí, es que dicen, vengo por un tumor y, y pues no, es lo normal. Bueno, proseguimos con cuero cabelludo. Para verificar, o bueno, para inspeccionar el cuero cabelludo, necesitamos tomar el cabello con la intención de ir abriendo los espacios y ver pues, la conformidad del cuero cabelludo, ¿no? O sea, tenemos que buscar y describir si hay cicatrices, lesiones, abrasiones, escaras, nódulos o quistes sebáceos. ¿Alguien sabe qué es una abrasión? O una escara. Un valiente. O una escara. Dicen que ahorita es el momento de equivocarnos. Alguien. Que si no, acuérdense que es al azar. A ver, Caro, ¿a qué te suena una escara o una dermoabrasión? Pues me suena como a alguna abertura, algún hoyito podría ser. A ver, Wilbert. Ajá, sí, es una ulceración, pero se caracteriza por ser superficial, de la piel. Esa es una abrasión. Y una escara es tejido muerto que se remueve ya cuando pasó una lesión, en este caso en el cuero cabelludo. Muy bien. ¿Han tenido, por ejemplo, algún familiar que esté postrado en cama y que de repente se le hacen las famosas llagas? Eso es una escara. Pero bueno, ya lo hablaremos después. Sí. Ay, ¿dónde me quedé? No. Bueno, si encontramos alguna de estas anomalías, necesitamos mencionar su localización. No sé, por ejemplo, ¿no? Pues un quiste en la región de frontal o temporal o parietal, occipital, ¿no? O sea, es necesario indicarlo. Y si es posible, su tamaño, lo más aproximado posible, ya sea en milímetros o en centímetros. Y bueno, ahora, algo que es muy, muy importante es que si llegamos a encontrar alguna de estas anomalías, ya sea que le demos tratamiento al paciente o ya sea que le mandemos a hacer un estudio complementario, necesitamos estar al pendiente de la evolución de esta anomalía, porque por lo regular los procesos malignos son de crecimiento rápido, mientras que los benignos son de más lento crecimiento. Entonces, para tenerlo en cuenta. Siguiente. Ahora, necesitamos buscar también la presencia de seborrea. Si es que llegáramos a encontrar la cantidad, si es escasa o abundante, y igual la región de su localización. Hay algo que se llama dermatitis seborreica, que ya lo vimos en segundo año, y que es un trastorno frecuente de la piel, y que se caracteriza porque se generan manchas escamosas que se caen y la piel se ve roja. Se desconoce la causa exacta de la dermatitis seborreica, pero se ha asociado con la actividad de una levadura, es decir, de un hongo llamado Malassezia, que igual también ya revisamos. Y este hongo suele crecer en lugares donde hay secreción sebácea en la piel, y también la presencia de seborrea o dermatitis seborreica se relaciona a una inmunodepresión. Aparte de que está colonizando el hongo, hay una inmunodepresión. Y ahora, aquí es también muy importante este dato. Para discriminar una dermatitis seborreica, necesitamos agacharnos y oler, pues sí, o sea, lo que sospechamos que pueda ser seborrea. Se caracteriza porque huele como a grasa descompuesta, huele feo. Entonces es necesario olerlo. Siguiente. Ahora, hay otra cosa que se llaman aneurismas cirzoideos. Primero tenemos que saber qué es un aneurisma. Un aneurisma es una
dilatación, inflamación y zona débil de una arteria. Ajá, aquí en la derecha tenemos una representación de lo que es en general un aneurisma. Ajá. Ahora, los aneurismas cirzoideos son malformaciones arteriovenosas del cuero cabelludo. Ajá. Son raras lesiones vasculares que consisten en comunicaciones fistulosas anormales, como ya lo mencioné, arteriovenosas, y son asociadas a venas de drenajes dilatadas. Crecen a través del tiempo con tendencia a que se rompan y generen hemorragias. Ajá. Ahora, a la palpación, bueno, en primera, con la simple inspección, en este caso de esta imagen que tenemos aquí, pues ya vemos como si fuera una culebrita de grumos, y pues eso ya nos da una idea de que eso no es normal. Ahora, a la palpación se siente blanda, se siente blandito, y es una formación extensa, alargada, y es continua. Y bueno, aquí sí podríamos usar la auscultación con el estetoscopio, porque al momento de ponerlo se escucha frémito y soplo a ese nivel. Aquí, ¿alguien sabe qué es frémito? Hoy sí deberían saber qué es frémito. Como una vibración. Exacto, sí, muy bien. Y bueno, aquí pues está en la imagen, pues es muy evidente, ¿no? O sea, que algo anda mal ahí. Y ahí ya está, más a la derecha está ya diseccionado, pero no se ve muy bien. Bueno, siguiente. Y como ya lo mencioné, aquí es de los pocos casos donde, bueno, casos específicos en los cuales sí se puede auscultar la cabeza para escuchar el frémito. Ajá. Siguiente. Ahora, vamos con el cabello. Las características del cabello nos van a permitir confirmar o sospechar de la presencia de una enfermedad, ¿no? Y obviamente, pues para explorar el cabello, pues necesitamos un paciente que tenga cabello y no esté rapada como Selena. Siguiente. Tenemos que verificar, o bueno, inspeccionar características del cabello. La primera es el color. Como tal, el color por sí solo no va a tener un peso tan alto en un diagnóstico, porque pues hay mucha variedad en los colores del cabello, ¿no? Hay rubio, pelirrojo, castaño, negro, etc. Solo en algunos casos, como en la canicie prematura, es decir, que te salgan canas pues antes de lo que se esperaría, o en el síndrome de Waardenburg. Ajá. Este síndrome se caracteriza porque tiene defectos en las estructuras generadas por las células de la cresta neural. En este caso, pues el cabello puede ser una. Por eso sale ese mechón blanco en los pacientes que tienen este síndrome de Waardenburg. Otra estructura en la cual participan las células de la cresta neural, pues evidentemente son los ojos, por eso se caracteriza porque los tienen azules. Incluso pueden llegar a tener heterocromía, que un ojo de un color y el otro de otro color. Ajá. Y también, bueno, si vemos un paciente con un mechón blanco, y si lo vemos con ojos azules, muy azulados, pues nos haría pensar también en que probablemente alguna otra estructura generada por las células de la cresta neural podría estar dañada. En este caso podría ser el oído, las glándulas suprarrenales, el riñón, etc. Después tenemos que inspeccionar la consistencia del cabello. Hay cabello fino, grueso y normal. Tenemos que preguntarle al paciente, principalmente si es paciente femenino, si usa constantemente tintes, ya que los tintes, pues, obviamente maltratan al cabello, y esto, no sé, lo puede ya sea adelgazar o engrosar, y nos puede dar una falsa idea o sospecha. Entonces, es necesario preguntarle al paciente si acostumbra el uso de tintes. Siguiente. Ahora, si ya le preguntamos y nos dijo, no, yo no uso tintes, pues ahora sí podemos ir con toda seguridad a checar la consistencia, y nos podríamos encontrar con dos posibles escenarios.
Uno es que tenga una consistencia fina, ajá, que el cabello sea fino, que sea abundante y sedoso. Esto es muy característico en el hipertiroidismo. Ajá. Por el otro lado tenemos el otro escenario, de una consistencia gruesa, cabello grueso, seco, opaco y ralo, y que se cae muy fácilmente. Esto es bien característico del hipotiroidismo. Ajá, siguiente. Pero esto no quiere decir que con ver, ya el cabello, ya le voy a dar un diagnóstico de hipotiroidismo porque tienes cabello grueso y se te cae. Ajá. No podemos hacer un diagnóstico con las observaciones hechas al cabello en los dos escenarios anteriores, sino que debe correlacionarse con interrogatorio, más exploración física y estudios de laboratorio, como por ejemplo un perfil tiroideo, para que, bueno, esperando encontrar más signos y síntomas que nos encaminen a concluir en un diagnóstico de hiper o hipotiroidismo. Ajá. Evitemos dar diagnósticos prematuros sin tener los criterios suficientes para hacerlo, porque pues el paciente, si de por sí ya está en incertidumbre y tú lo espantas, pues va a ser muy malo para su salud, ¿no? Entonces, o sea, como ya les dije, no por tener cabello grueso le vas a decir, ya tienes hipotiroidismo, porque le vas a hacer un perfil tiroideo, va a salir normal y pues va a quedar el paciente. Siguiente. Justamente ahí respecto al pelo. Continúa, pues se me pasó que sigue otra. Ahorita que ya termines con el pelito hago mi comentario. Está bien. Bueno, la siguiente característica es la cantidad. Podemos encontrarnos con cantidad escasa, normal o abundante. Cuando el cabello es escaso, llamado alopecia difusa, es decir, en todo el cuero cabelludo es escaso, es necesario preguntarle al paciente o sea, si siempre ha sido así su cabello escaso, porque esto nos va a ayudar pues a darnos una idea si es normal o no, o si está asociado a alguna patología, ¿no? Entonces, esto es necesario. Siguiente. Y entonces, si hablamos de cabello, pues tenemos que hablar de alopecia. Ajá. La alopecia se define como pérdida de cabello, ya sea difusa, como ya lo mencioné, en todo el cuero cabelludo, o circunscrita en una región bien puntual y específica. Y bueno, se describen o se clasifican 4 tipos. La primera sería la alopecia universal, en la cual, además de que no tiene cabello el paciente, nada de cabello, tampoco va a tener vello corporal en ninguna parte. La siguiente clasificación es alopecia androgénica, en la cual tiene nada o poco cabello a ambos lados del hueso frontal. Ajá, o sea, así como se le hacen las entradas pues a los hombres, así puede suceder también en pacientes femeninos. Ajá. Y esto es de alto valor diagnóstico porque, como su nombre lo indica, androgénica, esto está influenciado por andrógenos, hormonas masculinas. Un ejemplo podría ser en una paciente femenina que sufre de ovario poliquístico. Ya sabemos que en este padecimiento hay un aumento de los andrógenos y esto la condiciona a que tenga pérdida de cabello androgénica. Ajá. Aparte de que tienen hirsutismo, ciclos menstruales irregulares, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Al siguiente. La siguiente alopecia que tenemos es la areata, en la cual aquí son espacios alopécicos que se han descrito en forma de moneda. Esto se refiere a que son en zonas puntuales, o sea, como redondas, y no son difusas como en el otro tipo de alopecia. Y bueno, la alopecia areata es importante decir que está mediada por el sistema inmunológico, ya que promueve la destrucción de los folículos pilosos. Y bueno, no sé si estoy seguro, pero yo me acuerdo que en algún momento leí que si no se trataba esto, ya podría quedar definitivamente calva la zona. Es lo que yo me acuerdo que había leído. No sé si las doctoras me pueden ayudar. Sí, porque se supone que cada folículo piloso tiene como que un límite de los que de por vida le pueden salir.
O sea, haz de cuenta, cada pelo, ahí nada más creo que pueden hacer un número limitado de veces. No recuerdo cuántas veces, por ejemplo, 14 veces. De hecho, es por eso que en las sesiones de láser donde te los quitan, te dan más o menos como 10 sesiones. O sea, porque ya como que solamente pueden hacer un número limitado de veces. Ya. Entonces sí es verdad que ya puede quedarse calvo. Ay, Sí, o chale. sea, si el folículo nació y se cayó y otra vez nació y se cayó, pues sí, porque ya tiene un número limitado. A ver, Mm, Ashley, ¿qué duda tienes? Pero si hay un cambio hormonal, ¿pueden volver a salir los vellos? Es que justo eso es lo que iba a comentar, o sea, va a depender mucho de cuál es la causa por la que estamos teniendo esta alopecia. Hay muchas causas, digo, lo que tenemos ahorita más presente, creo que todos, y creo que más por la tarea, es por hipotiroidismo, ¿no? O sea, el hipotiroidismo lo tenemos, o hipertiroidismo los traemos aquí. Pero existen muchas causas por las que puede haber alteraciones a nivel del, del pelo, del cabello. ¿Cuál puede ser? Puede ser deficiencia de vitamina D, puede ser por anemia, puede ser por la alopecia androgenética, que efectivamente, como bien nos dice Wilber, hay una alteración hormonal, pues, ya sea en las mujeres por el síndrome de ovario poliquístico, o bien en el hombre simplemente porque son hombres y entonces van a tener alopecia, ¿no? Porque a lo mejor hay presencia de un hongo. Exactamente, por COVID ahorita, justo es por eso hace rato quería interrumpir, porque COVID ahorita el virus llega hasta el folículo piloso, o sea, se mete ahí y entonces ahí hace las suyas, el cabello se termina cayendo porque el virus hasta allá llega. Entonces, son muchas las causas y va a depender, trastornos de la alimentación, va a depender de cuál es la causa, para ver si el folículo logra regenerarse o no. Hay tratamiento, sí hay tratamiento, pero una vez que ya se cae y no se logra resolver la causa y ya queda la zona así, el tratamiento puede recuperarlo, como, o sea, sí lo puede recuperar el famoso minoxidil, inclusive la tamsulosina se puede utilizar, pero a final de cuentas son tratamientos que duran tiempo, ¿no? O sea, mientras lo utilices, pues te va a salir el cabello. Lo dejas de utilizar y se va a seguir cayendo o va a desaparecer. Entonces sí depende de la causa por la que se esté presentando esa alopecia, ¿no? Pero por eso es que bien dice Wilber, no se trata de que, ya vi que tienes así el cabello, ya te voy a dar un diagnóstico inmediatamente porque no es tan simple. Y por favor, yo sé que muchos lo hemos hecho, todos lo hemos hecho, tal vez ustedes lo hagan alguna vez en la vida, pero traten de no hacerlo. Se me cae el cabello, denme unas vitaminas y les damos complejo B. El complejo B no sirve, no funciona, saca barros, no ayuda, ¿vale? Entonces, tiene sus indicaciones, ¿va? Continuamos. Sí, doctora, gracias. Y bueno, la última tipo de alopecia que tenemos es la que ya mencioné, es la difusa, en la cual, pues, o sea, la pérdida es en todo el cuero cabelludo, no hay una región en específico, y pues así se ve de esta manera. Ajá. Y se caracteriza por escasez generalizada. Siguiente. Bueno, antes de que pase mi compañera, iba a comentar algo, doctora, hace ratito que me dijo. Eso, ya, eso era lo que quería comentar. Vale, vale. Gracias. Bueno, bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el tema 2, que es la cara. En este caso, les voy a explicar la forma y la simetría. Vamos a tener un rostro mesofacial, que es la imagen que vemos aquí en medio, que pues es el rostro que va a tener pues sus planos uniformes, tanto horizontal como vertical. En cambio, el rostro braquifacial, que es el que vemos de este lado, va a tener una altura menor, pero en cambio el ancho va a ser un poco más grande. Pero a diferencia, el rostro dolicofacial pues va a tener una altura superior y una anchura inferior. En caso de su musculatura, las personas que tienen el rostro braquifacial van a tener una musculatura más fuerte, a diferencia de la dolicofacial. En este caso, su musculatura va a ser más débil. Y ahora, si los ponemos de perfil,
En el rostro dolicofacial vamos a ver una vista en forma convexa y en el braquifacial va a ser más recta o incluso cóncava. Esto es importante en la ortodoncia y en la cirugía maxilofacial, porque las asimetrías faciales van a estar relacionadas con el estado de las articulaciones temporomandibulares, la función oclusa, la disposición de los dientes y la apariencia estética. Estas asimetrías se van a dividir en funcionales y en esqueléticas. Las funcionales pues van a abarcar las malposiciones de la mandíbula, la posición de la mordida cruzada, los trastornos de las articulaciones temporomandibulares o de los músculos. En cambio, las esqueléticas pues van a ser las dislocaciones dentales hacia la derecha o a la izquierda, debido a un cóndilo o a una rama más corta en este lado. También vamos a evaluar la frente. Si hay una frente normal, pues esta va a ser amplia, despejada y convexa. También vamos a tener una frente olímpica o prominente que puede deberse a alguna sífilis congénita o raquitismo, que esta se da en la infancia por falta de calcio, que provoca la debilidad y el ablandamiento de los huesos. Una frente pequeña puede deberse a algún retraso mental o alguna microcefalia. Y también vamos a notar la parálisis de Bell, en donde solo vamos a notar arrugas en un solo lado de la frente. Para la cara también vamos a evaluar el estado de la superficie, si nuestro paciente tiene acné, telangiectasia, que es como estos vasos sanguíneos dilatados, sífilis, varicela, efílide, o mejor conocido como pues pecas. Y bueno, en la cara también vamos a evaluar la sensibilidad y el movimiento, explorando dos pares craneales, que no sé si por las imágenes ya se den una idea de cuáles son de las clases de IBC. Trigémino. Trigémino y el... ¿Cuál? Facial. Sí, el facial. Bueno, en el trigémino vamos a evaluar la sensibilidad del paciente. Vamos a evaluar el reflejo del parpadeo y la fuerza de los movimientos de los músculos de la mandíbula. En la sensibilidad, pues vamos a tocar al paciente con un alfiler o algún cotonete, pero en este caso, como tip, es como no decirle al paciente, voy a tocar en esta parte y así, porque luego hacen trampa y dicen, no, sí siento, ¿no? Entonces es mejor decirle, me avisa si siente o no algo. Para el reflejo del parpadeo vamos a usar como el algodón, como vemos en la imagen. Vamos a tocar la córnea y pues ver si parpadea o no. Para los movimientos de la mandíbula, pues le vamos a pedir al paciente que apriete los dientes y nosotros vamos a poner nuestra mano para provocar alguna resistencia y le vamos a pedir al paciente que abra la mandíbula. En el caso del nervio craneal facial, vamos a evaluar los movimientos. En este caso, pues le vamos a pedir al paciente que pues sonría, abra la boca, nos muestre sus dientes y cierre los ojos, como vemos en la imagen. Esto para descartar como alguna parálisis. En la palpación vamos a ubicar los puntos de Paget, que estos nos pueden indicar si hay alguna inflamación o alguna neuralgia del trigémino. Vamos a evaluar el signo de, es que no sé cómo se pronuncia, pero Chvostek. 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 Bueno, va a haber una fasciculación involuntaria de los movimientos faciales, como podemos ver la cara del paciente de aquí. Y esto lo vamos a hacer un golpe suave en el nervio facial que va a estar delante del conducto auditivo externo. Menor o igual al 10% de las personas sanas y en la mayoría de los individuos con hipocalcemia aguda va a estar presente este signo.
y frecuentemente pues va a estar ausente en pacientes con hipocalcemia crónica. Ok, pasando al tema 3, que es los ojos, les voy a hablar yo sobre la posición y la simetría. Esta va a estar basada pues en la forma y la posición, en la forma, posición y la rotación de los ojos. Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, alguna miopía unilateral va a causar alguna diferencia en la forma de ambos ojos. Una asimetría en las cavidades en las cavidades orbitarias va a causar alguna desviación de la posición de los globos oculares. Un estrabismo puede provocar una desviación en la rotación de ambos globos oculares, y un estrabismo vertical nos puede causar alguna asimetría en la altura de los párpados. Nos vamos a dar cuenta que tenemos diferentes formas de ojos, esto debido a la genética. Algunos van a ser almendrados, separados, encapuchados, como es el párpado caído, redondos, caídos, saltones, ojos muy juntos y profundos o asiáticos, ¿no? ¿Qué vamos a seguir evaluando en los ojos? Las cejas. Vamos a observar si hay alguna presencia Perdón, de... Janet, sí. perdón. A ver, regrésate a la otra. ¿A cuál? Ahí, justo. A ver, entonces, ¿cómo es el estrabismo? Cuando el ojo se va un poco más. Un poco más, o sea, Como en esta imagen, ¿no? que está perdiendo su eje, ¿no? Ajá. Entonces puede ser de un solo ojo, puede ser de ambos ojos. Sí. Tú aquí nos estás hablando de un estrabismo que puede ser vertical, así lo pusiste, ¿no? Ujú. Entonces, ¿alguien más me puede decir de qué otra manera podemos clasificar ese estrabismo o qué otro apellido podemos darle? O sea, al vertical o ¿cómo? Al estrabismo como tal es que el ojo está desviado, no sigue su eje. La pupila no sigue el eje que debería seguir. Ajá, Puede ser como convergente. exactamente. Ajá. Ya pueden ser o convergente o divergente. Ajá. Y Sí. entonces, eso igual lo podemos ver desde chiquitos a los niños. Ajá. Entonces es importante que sí lo detecten y así lo van a escribir en su nota. Paciente que Doctora, presenta estrabismo convergente Convergente. o divergente de predominio en ojo derecho o izquierdo, o solo en ojo derecho o izquierdo, para que lo puedan escribir. Doctora, Ujú. en los niños, sí es hasta después de los 6 meses en donde las mamás empiezan a decir que sus hijos siguen haciendo viscos o se puede ver desde antes. Ay, ya me hiciste dudar de los hitos. Déjame checar de acuerdo al desarrollo y te lo confirmo, ¿va? Porque la verdad no quiero decirte algo que no sea real, no me acuerdo. Da, gracias. ¿Va? Lo checo. ¿Qué pasó, Wilber? yo tengo una duda porque he escuchado que el estrabismo se puede operar, pero dicen que no todos son candidatos, pero no sé qué criterios debe de cumplir La para... verdad es que yo creo que ahí sí tendría que decidir oftalmo o hasta optometría puede intervenir en si el estrabismo se puede manejar con cirugía o si no, hay prismas, o sea, en los lentes, así como se ve el vidriecito, se colocan prismas, obviamente no se ven, ¿no? a simple vista, pero esos prismas lo que hacen es que cuando se pone el lente se corrige por la refracción de la luz, entonces hace que se corrija solito el estrabismo y no es necesario llegar a una cirugía. Yo creo que es más bien cuando el estrabismo ya es como muy agravado y de plano no permite ni siquiera la visión, porque hay veces que aunque está el eje desviado, no le da tantas alteraciones en la visión al paciente y logra pues ver, ¿no? O más bien el otro compensa y entonces mantiene una buena visión. Yo me imagino que debe ser ya más bien cuando ya es más grave y no logra tener o tiene diplopia o así, pues es cuando han de irse por ese lado. Gracias, doctora. Bueno. Bueno, en las cejas les mencionaba que debían ver si hay alguna inflamación o caspa.
A veces hay pacientes que pueden tener alopecia superciliar, la cual pues puede ser total o parcial, ¿no? Algo importante que pues de hecho ya lo vimos igual en la tarea, si desaparece la cola de la ceja del paciente, esto puede referirse a hipertiroidismo o el signo de Hertoge. En las pestañas vamos a evaluar su orientación, pigmentación, ausencia. Es importante porque hay pestañas que van a ir creciendo hacia adentro. Esto se llama triquiasis y es debido pues a una anomalía en el párpado que provoca esto mismo que les digo, que las pestañas se dirigen hacia la superficie ocular. También la inflamación superativa del folículo de una pestaña nos puede dar lugar a algún orzuelo. Y bueno, este también puede ser debido a alguna infección de las glándulas de Seyss y de Moll. Para los párpados, pues únicamente necesitamos un lugar con buena luz, como el consultorio, y los párpados pues deben estar abiertos o cerrados. Y aquí les puse como si hay alguna inflamación, se le va a llamar blefaritis, a eversión, ectropión, a alguna inversión se le va a llamar entropión, puede haber caída de párpado que se le llama ptosis palpebral. En el caso de que haya alguna imposibilidad de levantar. Como tosis palpebral. Tosis, ok. Tosis palpebral. En caso de que el paciente tenga alguna imposibilidad de levantar el párpado, esto puede deberse a que tenga alguna meiosis, en oftalmia o anidriosis. Y si no lo puede ocluir, se le va a llamar lagoftalmo. También vamos a ver que el cierre palpebral voluntario debe ser completo. Su amplitud de la hendidura va a ser de entre 7 y 11 milímetros. En caso de que sea incompleto, se debe a alguna paresia, alguna parálisis del orbicular. El parpadeo involuntario normal tiene lugar cada 3 a 6 segundos. Y bueno, lo podemos notar más exagerado en sujetos que tengan algún tic y más ausente en personas con hipertiroidismo o que tengan el síndrome de Parkinson. La retracción bilateral del párpado superior, sin contar el hipertiroidismo, también nos puede indicar que hay alguna afectación en el tercer ventrículo, que nos puede decir que hay un signo de Collier, también llamado Parinot, que es una lesión vesicular cerebral que afecta al mesencéfalo y se debe a la retracción del párpado. Los párpados también los podemos notar hinchados por edemas, en especial en enfermos nefróticos o edemas angioneuróticos. Y las bolsas que van a colgar del párpado, o también llamadas bolsa malar, bueno, sí, ¿no? Creo que van a deberse a la vejez, al mixedema o a algún adelgazamiento notable. Pero si notamos que estas se ven color lila, vamos a sospechar de alguna dermatomiositis. Esas bolsitas en los ojos, las que dices, las bolsas malares, Ajá. son comunes. O sea, las ojeras pueden ser de varios tipos. Y es por eso que, por ejemplo, cuando tú quieres ir a que te hagan un tratamiento estético para que te quiten la ojera, te dicen, no, pues eres candidato a que te ponga relleno. No, pues es que tú eres candidato a que sí hagan algún procedimiento ya más invasivo. Va a depender de cómo. Tal vez hubiera estado bonito alguna imagen como para ejemplificarla. ¿Vale? Sí. Bueno, de hecho, si recuerdan, igual en la tarea se le notaba a la paciente. Para evaluar las conjuntivas, vamos a, por ejemplo, les puse 3. En la conjuntiva superior, vamos a pedirle al paciente que mire hacia abajo y como vemos en la imagen, vamos a colocar un cotonete. En caso de no haber, pues va a ser nuestro propio dedo, pero como nos explicó nuestro compañero Wilber al inicio, le vamos a explicar al paciente el procedimiento que vamos a hacer y recuerden que pues siempre hay que tener las manos limpias. Vamos a colocar el cotonete de manera transversal, como vemos en la imagen. Vamos a traccionar el párpado superior hacia abajo para agarrar como
las pestañas y después de esto vamos a traccionarlo, vamos a invertirlo usando como apoyo el cotonete para pues poder evaluar la conjuntiva superior. En caso de la conjuntiva vulvar, vamos a colocar nuestro dedo índice y el dedo pulgar, cada uno en el párpado superior y uno en el párpado inferior. Y vamos a separar nuestros dedos para poder ver la hendidura palpebral. Le vamos a pedir al paciente que mire hacia las 4 direcciones, hacia la izquierda, la derecha, arriba y hacia abajo. Y para la conjuntiva palpebral inferior, vamos a colocar el dedo pulgar en la parte del borde inferior en la parte del borde del párpado inferior y vamos a traccionar hacia abajo para lograr su eversión, como vemos en la imagen. Le vamos a pedir al paciente que mire hacia arriba y lo que podremos encontrar, yo les hice una tablita y acá les puse una imagen de cómo se podría ver. Si vemos alguna coloración pálida, significa anemia, alguna inyección conjuntival o un ojo rojo. Podemos ver alguna hiperemia, conjuntivitis, tracomas, alguna hemorragia subconjuntival. En caso de que veamos algún glaucoma agudo, esto ya sería como mandar al paciente a urgencias, porque pues, es un dolor muy, muy fuerte. También se puede ver alguna iridociclitis aguda. En caso de ver alguna edema, puede ser una quimosis. Un tumor puede ser una pinguécula, pterigión. Y en caso de ver alguna hiposecreción lagrimal o un ojo seco, puede significar seroptalmia. A ver, entonces, y volvemos a lo que platicábamos. Lo importante es corroborar qué vemos a la exploración física. Yo no esperaría que me digas conjuntiva con anemia, ¿no? ¿Cómo podríamos describir una conjuntiva de la que sospechamos que es un paciente que tiene anemia? Pues si veo alguna coloración pálida. Entonces, ¿cómo lo Y, pones tu notita? Palidez conjuntival. Oh. palidez conjuntival. Eso es Puede lo que... ser bilateral o Ajá, unilateral, ¿no? ajá, eso es lo que quiero que ustedes identifiquen, ¿ok? La hiperemia, entonces, ¿qué es la hiperemia? Ahí está en la imagen. ¿Cómo se ve una hiperemia? Es como, bueno, el aumento del flujo sanguíneo, ¿no? O se ve entonces muy rojo, ¿no? Como muy enrojecido. Ok. Ajá. Sí, La conjuntivitis, entonces, ¿qué es la conjuntivitis? pues se ve como alguna secreción en... No, ¿qué es? ¿Qué les dice la palabra conjuntivitis? Itis, ¿o qué Inflamación de la significa? conjuntiva. Inflamación de la conjuntiva. Ajá. Puede o no puede tener secreción y la secreción puede ser distinta dependiendo de cuál sea la etiología. Lo que a ustedes les interesa ver es que ese ojo tiene una conjuntivitis porque su conjuntiva está inflamada. Ajá. Tracomas son como las lesiones que se están viendo ahí. Hemorragia subconjuntival, pues sí, como tal, están describiendo que tiene una hemorragia subconjuntival. La de glaucoma agudo, ¿cómo describirías tú la de glaucoma agudo? como los vasos dilatados. Me dice que el glaucoma como tal se evalúa más bien con una lámpara de hendidura y midiendo la presión intraocular. Ajá, entonces, por eso es que hago hincapié en esto. Lo importante es que sepan ustedes describir qué ven en el ojo, que alcanzan a ver que tiene quemosis, que alcanzan a ver que tiene una pingüécula o que tiene un pterigion. Ajá, que son estas carnosidades que nos llegan a salir, que porque nos dio el aire o nos vimos mal, ¿no? ¿Okay? Entonces nos sale pterigion. Ajá. O que tenemos seroftalmia, que el paciente se presenta con seroftalmia porque ustedes alcanzan a ver el ojo seco. Ajá, alcanzan a ver, inclusive a veces se pone también como rojo, como con esa hiperemia. Ajá, y entonces eso es lo que ustedes tienen que identificar. Ya después veremos por qué tiene ese ojo rojo o por qué tiene esta conjuntivitis, ya lo descubriremos, pero ustedes tienen que identificar cómo se ve a la exploración el ojito y el globo ocular. Ajá. Sí, doctora, gracias. Y bueno,
Para evaluar, bueno, el glóbulo ocular, vamos a ver que si notamos que si se protruye hacia adelante, puede significar que tiene alguna exoftalmia. Si es bilateral, alguna enfermedad de Graves, como en la imagen que les puse de este lado. Graves Basedow. ¿Veis cómo? Graves Basedow. Graves Basedow. Si es unilateral, puede deberse a algunos tumores. Si notamos el hundimiento del globo ocular, le vamos a llamar enoftalmia. En el caso de ser bilateral, puede significar desnutrición o deshidratación. Y si es A ver, unilateral- permítenos tantito, creo que el doctor Ignacio les tiene un Sí. recado. Ujú. Bueno, hola, buenos días a todos. Le ponemos pausa a la... No. Ah, ok. Nada más era para saludarlos, chicos. Buenos días a todos. Voy a andar aquí Buenos días, doctor. metiéndome a sus clases para ver cómo andan y cómo van evolucionando. Soy a veces medio chismoso. Acá ya sabrá la doctora Rodrigo Villaseñor, que es la doctora Alejandra, de cómo me meto a sus clases. Algo que he estado viendo ahorita nada más es la dicción. Practiquen mucho antes de exponer, practiquen mucho las palabras, porque van a encontrar muchas palabras que ustedes no van a entender ni mouse, o les va a costar mucho trabajo pronunciarlas. Entonces, si no las saben pronunciar, pues repítanlas. ¿Cuál es el problema? Que son palabras que no ocupan normalmente y que van a ocupar durante toda su vida médica. Entonces, si quieren aprender las palabras, háganlo pronunciándolo varias veces. Así como Beetlejuice, así para que se le parezca. Esto va a ser así como para que ustedes vayan aprendiendo la palabra, ¿sale? Pues nada más quiero desearles buen día, doctoras. Gracias, doctora Ale y doctora Katia, por estar con ellos. Para que eso estoy aquí, ¿sale? Bueno, me voy a salir tantito. Sí, gracias. Acá. Gracias, Gracias. doctor. Cualquier cosa me avisa. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, si notamos que es unilateral, puede ser por el síndrome de Claude-Bernard, que es el que les puse acá en azul, que pues como sus síntomas es que a veces se da la caída del párpado, como en la imagen inferior, o hay una pupila más chiquita, como en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo se llama esa caída del párpado? Ay, lo acabo de decir. ¿Enoftalmia? No, Dosis. Tosis. dosis. Ese síndrome, a mí yo lo recuerdo, lo tengo en mi cabeza porque era miosis, tosis, Horner. Miosis, tosis, Horner. Sospechadas de Horner. Ajá, pero bueno, lo importante, insisto, es que ustedes identifiquen la patología o los signos que están viendo. Y ya lo que mencionábamos al inicio, si notamos que los glóbulos oculares no se mueven armoniosamente, sospechamos de un estrabismo. Y ya convergente, pues es hacia adentro, divergente hacia afuera, sursumvergente va a ser hacia arriba y deusumvergente va a ser hacia abajo. Bueno, después tenemos la exploración de pupilas. Ajá. Como ya todos sabemos, la pupila es una estructura del ojo, que es un orificio situado en la parte central del iris, a través de la cual va a penetrar la luz del medio hacia el interior del globo ocular para que sea interpretado por la retina, etcétera, etcétera. Y entonces se trata de una estructura o abertura más bien que es dilatable y contraíble al mismo tiempo, contráctil. Ahora, tenemos que inspeccionar tamaño y simetría. Debemos ver que sean redondas, que su posición sea central y que sean iguales, es decir, simétricas. Tenemos que observar la morfología y el diámetro de las mismas, que su forma sea circular, que su contorno sea regular, que su situación, ya lo mencioné, sea central, tamaño de 2 a 5 milímetros, y nuevamente que sean simétricas, iguales en tamaño, que a esto se le denomina isocoria. Ajá. Y ay, no sé por qué no me deja ver la parte inferior de la presentación, pero bueno, a ver, aquí tenemos tres escenarios anormales, perdón, en la cual, por ejemplo, aquí tenemos la ausencia de esta abertura de la pupila. Se llama... La primera es acoria. Ajá. No me acuerdo si acoria o anisocoria, no, es acoria, sí. En el siguiente tenemos
una pupila ectópica. Ectópico, pues nos suena, ¿no? Embarazo ectópico. Ectópico significa fuera de su lugar. Ajá, entonces tenemos una pupila ectópica. Y, y aquí tenemos una policoria, según yo se llama. Ajá, es que no veo. Sí, la ¿Sí? primera es acoria, después ectopia pupilar y la tercera imagen es policoria. Si se dan cuenta, otra vez volvemos a ver lo de etimologías. A, de ausencia, de ectopía, de que está fuera de su lugar. Como bien dijiste, de ejemplo, el embarazo ectópico es cuando está fuera de su lugar habitual, fuera del útero. Y aquí policoria, o sea, poli de muchos, y coria, pues la referencia a la pupila. Exacto. Y Entonces, anisocoria, iso es igual, isocoria es que están iguales, y anisocoria es ausencia de igualdad, entonces están diferentes, puede estar una chiquita y otra agrandada, o una ectópica y otra normal, pero ya es anisocoria, ya variaron. tienes razón, sí es cierto, ya me acordé. Bueno, gracias, doctora. Y bueno, pues obviamente si encontramos uno de estos tres escenarios, pues es algo anormal, ¿no? Y lo tenemos que anotar en nuestras observaciones. Siguiente. O bien, cuando ponen su exploración física y ponen acerca del globo ocular, pueden mencionar pupilas isocóricas. Y de acuerdo a los reflejos también le podemos poner otra más, otro apellido. Gracias, doctora. Bueno, aquí tenemos a alguien que quiera participar, a alguien que me diga cómo se le llama esto, ya lo vimos. Lo hemos visto en años previos y si ustedes llegaran a encontrar a alguien, un paciente con este padecimiento, ¿qué otros sistemas del cuerpo estudiarían aún más minuciosamente? ¿Y por qué? Bueno, ese es un colobomba. Ujú. ¿Y qué otros sistemas? Coloboma. Ajá. ¿Qué otros sistemas estudiarías detalladamente? ¿O esperarías encontrar algo anormal y por qué? Oigan, Ese sí no lo entonces ya sé. llevaron genética. No, llevamos embriología. Ah, ok. Ajá, creo que iba a hablar la compañera. Ah, no, dije que eso no lo sé. Bueno, como lo mencionó la compañera, es un coloboma, que es una discontinuidad del contorno de la pupila. Ajá. Esto está ocasionado por defectos congénitos en la formación de esta estructura por las células de la cresta neural. Ajá. Ya lo mencioné en el síndrome de Waardenburg. Tendríamos que estudiar otros sistemas, como por ejemplo las adrenérgicas, las glándulas suprarrenales. Para ser más específicos, la médula. Tendríamos también que investigar el riñón. Tendríamos que investigar corazón, porque las células son las que dan forma al cono truncal. Entonces puede tener ahí comunicación interauricular, interventricular. Y también puede presentar sordera, etcétera, ¿no? Son como las más rescatables. Entonces, si ven a alguien con coloboma, es no seguro, pero es muy probable que tenga defectos en estos sistemas que ya les mencioné u órganos. Ajá. Y es por defectos en las células de la cresta neural. Entonces, perdón, nada más para complementar, todo eso tienes razón, nada más el coloboma o el término como tal va a aplicar a la estructura anatómica que esté alterada, ¿no? En este caso es un coloboma pupilar, pero ¿han visto al calamardo guapo, por ejemplo? Todos hemos visto a calamardo guapo. Katia, Sí. ¿cómo que no has visto a calamardo guapo? Bueno, tiene una mandíbula muy prominente, ¿no? Y entonces tiene la barbita partida. Ah, bueno, también es un coloboma. Ajá, entonces todo lo que esté así partido le vamos a poner ese nombre. No es específico de la pupila. Ajá, entonces le vamos a poner el apellido. En este caso sería un coloboma pupilar. No había escuchado eso del calamardo. Sí. Gracias. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor?
Después tenemos a la siguiente estructura que tenemos que ver, que es el iris. Es la parte pigmentada del ojo y se encuentra entre la córnea y el cristalino. Esta estructura es la que va, a través de esos músculos, va a regular la apertura o el cierre de la pupila. Ajá, bueno, como ya lo mencioné, tiene músculos pequeños en su cara interna que van a hacer que la pupila se haga más pequeña, algo conocido como miosis, o que se haga más grande, conocido como midriasis. Todo va a depender de la cantidad de luz a la que se exponga el ojo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una imagen, pues para que recordemos qué es el iris. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un esquema de los músculos, se les llama músculos intrínsecos del ojo, para ser más específicos del iris, que son los que nos van a dar este agrandamiento o contracción de la pupila. Ajá. Periféricamente tenemos al músculo dilatador, que como su nombre lo indica, va a dilatar a la pupila, es decir, va a generar midriasis. Y ya centralmente tenemos al músculo constrictor, como su nombre lo indica, va a cerrar la pupila y va a generar una miosis. Ajá. Siguiente. Ya lo mencioné, se les llama músculos intrínsecos del ojo. Ajá. A los dilatadores también se les llama radiales y a los al constrictor, perdón, se le llama ciliares. Ajá. Como ya lo mencioné, igual todo va a depender de la luz. Por ejemplo, si es tenue, pues los músculos radiales van a dilatar la pupila y se va a generar midriasis. Y esto está influenciado por el sistema nervioso simpático. Por otro lado, si estamos en un ambiente con luz intensa, los músculos ciliares van a contraerse, van a cerrar la pupila y van a generar miosis. Esto está influenciado por el sistema nervioso parasimpático. Ahora, ya que conocemos estas estructuras, ya las recordamos, en la exploración del ojo se tienen que verificar reflejos que están estimulados por una fuente de energía luminosa, los cuales nos van a indicar si todo marcha bien o si existe un problema, ya sea neurológico o en los músculos del iris. Para esta exploración necesitamos una lámpara de diagnóstico, como la que tenemos ahí, y que el ambiente sea oscuro. Si no es posible oscurecerlo así, no sé, totalmente, por así decirlo, pues nada más con que reduzcamos tanto la energía lumínica natural como artificial. Ajá. Cerrando cortinas, cerrando la puerta, etc. Siguiente. Ahora, derivado de lo que ya mencioné, de los movimientos de los músculos, tenemos en primer lugar al reflejo fotomotor directo. Ajá. Lo que tenemos que hacer aquí es, en primer, ya tener el ambiente oscuro, ¿no? Después encendemos nuestro haz luminoso, nuestra lámpara, y la bibliografía nos dice que la pongamos a la altura, o bueno, que incidamos la luz a la altura de la oreja. Ajá. Y que lo vayamos moviendo medialmente hasta que incida sobre la pupila y pongamos nuestra atención sobre dicha pupila a la cual le vamos a incidir la luz, y al momento de que la luz incide sobre la pupila, tenemos que verificar que ésta haga miosis, ajá, por la intensidad de la luz. Ajá. Si no hiciera una miosis, pues ahí ya nos encontramos con un problema. Hacemos eso y hacemos lo mismo, pero en el ojo contrario, en el otro ojo. Y bueno, esto se le llama reflejo fotomotor directo. Ajá. Siguiente. El siguiente reflejo se llama fotomotor consensual o fotomotor indirecto. Es parecido al anterior, igual un ambiente oscuro, una fuente de energía luminosa, pero ahora la diferencia es de que ya no vamos a centrar nuestra atención en el ojo al cual le vamos a incidir la luz, sino que vamos a prestar atención en el otro ojo. Ajá.
Para esto necesitamos que los haces luminosos que van a incidir en una pupila no alcancen a la otra pupila en la cual vamos a poner atención. Para esto, el médico tiene que hacer uso de su mano, es lo que menciona la bibliografía. Entonces pone el borde de su mano así y lo pone sobre la nariz del paciente, previendo de que la luz pues no pase al otro ojo. Entonces pone su mano así, este ojo es en el que nos vamos a centrar la atención y aquí es donde vamos a incidir la luz. Entonces lo mismo que en la anterior, la luz se pone en la oreja y se va moviendo medialmente hasta llegar a incidir en la pupila y nosotros vamos a estar poniendo atención en la otra pupila y al momento en que el haz de luz llega en el ojo contrario, en el otro se tiene que ver una miosis. Ajá. Esto nos va a indicar que pues está funcionando bien el sistema nervioso que controla este aspecto. Ajá. Y ya una vez que terminamos con esto, pasamos con el siguiente ojo, igual lo de la mano para que no pase la luz sobre la oreja y lo movemos medialmente, incidimos la luz sobre el ojo y prestamos atención en el otro ojo para verificar que efectivamente se generó una miosis. Ajá. No sé si se dio a entender porque como esa Sí. distancia... Sí, o sea, iluminas un ojo, pero deben reaccionar los dos. Exacto. Así Lo es. normal es eso, que los dos reaccionen. Y por eso se llama consensual, porque es como ambos. Ajá. Sí, porque están inervados por el sistema nervioso autónomo, o sea, no es que tú voluntariamente lo hagas, ya solo es un reflejo. Exacto, sí. Y pues ya de esto sería todo. A ver, siguiente. Muy bien, después tenemos que explorar las córneas. Igual se exploran con una fuente de luz, solo que ahora, bueno, ahí mencionaba que se tenía que hacer, incidir de forma oblicua. Esto con la finalidad de ver la curvatura de la córnea. Ajá. Normalmente la córnea es transparente, pero hay patologías en las cuales se va a opacificar o se va a poner como blanca, ajá, como nubosa, lo menciono. Esto es muy característico de las cataratas. Ajá. Bueno, siguiendo con la córnea, en los adultos ya mayores, en personas ya grandes, podemos llegarnos a encontrar con la existencia de un anillo que es gris y que se encuentra en la parte periférica de la córnea. Ajá. Esto se le denomina arco senil y esto es como un signo de la vejez que está dada por la acumulación de lípidos. Ajá. Entonces, si nos llegamos a encontrar con esto y es una persona ya adulta mayor, pues se considera pues algo ya pues normal para su edad, ¿no? Para su estado. Entonces, arco senil. Después nos encontramos con la enfermedad de Wilson, la cual se caracteriza por una falla en el metabolismo del cobre. Ajá. En esta enfermedad de Wilson podemos encontrar un anillo, pero que a diferencia del arco senil es café, ajá, como café verdoso, como marrón lo describen. Ajá. Este anillo se le conoce como anillo de Kaiser-Fleischer. Ajá. Igual está a la periferia, pero a diferencia del arco senil es más como de color cobre, lo describen, cobre verdoso. Ajá. Pues ahí podemos hacer la discriminación sobre una u otra cosa. Siguiente. Ahora, a veces la córnea sí tiene una curvatura, pero en ocasiones esta curvatura se suele sobresalir más, o sea, como se sale literal la córnea. A este padecimiento se le llama queratocono. Bueno, aquí dice, se produce cuando la córnea se hace más fina, o sea, adelgaza, y gradualmente sobresale en forma de cono. Entonces, el propio nombre nos lo dice, queratocono. Una córnea en forma de cono nos va a provocar problemas de visión, nos va a hacer ver borroso y nos puede hacer hipersensibles a la luz y a otros factores como el polvo, etc. Ajá.
Y bueno, algunos de los factores de riesgo que nos pueden predisponer a padecer el queratocono pueden ser antecedentes familiares de, pues sí, de familiares que ya hayan tenido este padecimiento. También leí que el frotarse los ojos de manera así brusca, rigurosa, puede desembocar en un queratocono. Ajá. El síndrome de Down también es un factor de riesgo para desarrollar queratocono. Y pues aquí a la derecha arriba está una imagen de cómo se ve en la vida real, y abajo pues ya es un esquema en el cual ejemplifica cómo se vería la córnea normal y un queratocono. Entonces sí es mucha la diferencia. Siguiente. Ahora sí vamos con la movilidad ocular, movilidad de los ojos. Para esta exploración necesitamos que el paciente nos esté, bueno, que nosotros pongamos atención en los movimientos de los ojos del paciente y pedirle al paciente que nos mire fijamente a los ojos. Ajá. Antes de iniciar con los movimientos oculares propiamente dichos, tenemos que inspeccionar dos cosas. La primera es asegurarnos de que no haya ptosis palpebral, como ya lo mencionó mi compañera. Ajá, necesitamos inspeccionar la amplitud y simetría de la hendidura palpebral. Esta simetría está dada por un músculo llamado elevador del párpado, que como su nombre lo indica, nos va a generar que el párpado se levante y no se caiga, como en la ptosis. Ajá. Hay veces en la que hay paresias del nervio del par craneado oculomotor 3, y al haber estas paresias, pues ya no cumple su función el elevador del párpado, cae el párpado y genera ptosis palpebral. Entonces tenemos que verificar eso, ¿no? De entrada. La segunda cosa que tenemos que verificar es inspeccionar que la mirada conjugada sea normal. Es decir, que ambos globos oculares estén simétricos. Igual ya lo mencionó la compañera, que se encuentren en posición central, que no haya un estrabismo. Ajá. Y que la posición central, pues que sea en estado de reposo, viéndonos hacia los ojos y que no presente desviaciones. Siguiente. Mira, deja esa. Sí ven ahí cómo hay una fuente de luz y sí ven lo blanquito que se refleja en los ojos. O sea, lo de la luz. Si hubiera un estrabismo, esa lucecita como que por así decirlo va a caer en lugares diferentes en cada ojo. Sí, porque a veces son como que sutiles. Luego a veces donde se dan cuenta es de que le tomé una foto al niño y ahí fue donde vi que ya estaba un ojo para cada lado. Entonces, si se dan cuenta, como médicos tenemos que ser muy, muy observadores. O sea, aparentemente nos le acercamos a un paciente a ver la cara y aparentemente es como que, pues nada más nos estamos asomando, pero ya debieron haber visto cómo están las cejas, los párpados, las pestañas, la coloración del ojo, cómo cae la luz en cada ojo, cómo están los párpados inferiores. Sí, entonces, por así decirlo, sí tenemos que ser muy observadores y poner mucha atención en cada detalle de nuestro paciente. Sí, exacto, como dice la doctora, desde el primer momento que vemos al paciente, pues ya con el único hecho de verlo, ya nos podemos dar una idea de qué sería probablemente lo que puede tener. Ajá. La exploración comienza desde que se presenta el paciente. Siguiente. Bueno, ahora sí pasamos a los movimientos de los ojos propiamente dicho. Para checar los movimientos de los ojos, le vamos a pedir al paciente que siga con su vista. Ojo, es muy importante que siga con su vista, pero sin mover la cabeza. Ajá, la cabeza le vamos a decir que la mantenga firme como viendo hacia el horizonte. Incluso vi unos videos en los cuales dicen que el mismo doctor con una mano puede sostener la cabeza previendo de que no se mueva, y con el otro puede guiar hacia dónde va a moverse los ojos. Esto lo puede hacer con el dedo índice o lo puede hacer también con un objeto, en este caso una pluma, un lápiz, lo que tenga a su alcance, ¿no? En la bibliografía menciona, o bueno, da una sugerencia de cómo hacer los movimientos con la mano. Nos menciona que de preferencia sea en forma de H. Ajá.
Entonces, iniciamos en el centro, tomamos la cabeza del paciente si es que así lo deseamos, o simplemente le decimos que no mueva la cabeza. Comenzamos en el centro y lo movemos lateral. Entonces, el paciente lo que va a tender a hacer es mover los ojos sin mover la cabeza lateralmente. Ajá. Una vez que ya estamos lateral, bueno, me faltó decir, este movimiento lateral, si está bien, comprobamos la conformación adecuada del músculo recto externo que está inervado por el nervio 6, el abducens. Ajá. Una vez que ya estamos lateral, nos dice que nos vayamos lateral, pero ahora hacia arriba. Entonces, estamos así, lo subimos y el paciente tiene que verlo pues hacia donde lo estamos moviendo, ¿no? Si está bien, corroboramos que se encuentre bien el músculo recto superior, que está inervado por el par craneal 3, el lóculo motor. Una vez lateral y arriba, lo bajamos. Igual, nuevamente, la misma mecánica. Si se encuentra todo bien, corroboramos la conservación del músculo recto inferior, inervado por el par craneal igual 3, oculomotor. Regresamos al centro. Y aquí en el centro hacemos lo mismo, pero ahora medial. Medial. Y moviéndolo medialmente, corroboramos la integridad del músculo recto interno, inervado por el par craneal 3, oculomotor. Una vez medial, lo mismo. Medial, pero ahora hacia arriba. Ajá, medial y hacia arriba. Y aquí vamos a corroborar la integridad del músculo oblicuo inferior, inervado por el par craneal 3, oculomotor. Y ya lo último que nos queda, pues, es bajarlo. Y aquí comprobamos la integridad del músculo oblicuo superior, inervado por el par craneal 4. Ajá. ¿Cómo se llama? Patético o troclear. Ajá. Y pues así corroboramos la integridad de los músculos, se les llama extrínsecos del ojo, ajá, que son los que le dan la movilidad al globo ocular. No sé si tenga algo que agregar las doctoras. No, vas muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, aquí en la presentación pues les puse, o sea, prácticamente todo lo que les acabo de explicar. Ajá, y incluso qué músculo se estudia y qué nervio lo inerva. Ajá, siguiente. Y bueno, aquí tenemos el mismo esquema, pero ya en grande, ajá, para que lo analicen. Ajá. Bueno, después tenemos que revisar los campos visuales. La prueba más utilizada para verificar la integridad de los campos visuales es algo que se conoce como campimetría por confrontación. Se le llama por confrontación porque literal te vas a sentar frente a frente al paciente y es como si le estuvieras pues confrontando, ¿no? De ahí su nombre. Entonces, nos sentamos a 1 metro de distancia del paciente y le vamos a decir que nos vamos a ver fijamente. Ahora, por ejemplo, quiero estudiar los campos visuales de su ojo izquierdo, yo me tengo que tapar el ojo derecho y el paciente, perdón, quiero estudiar su ojo derecho, yo me tengo que tapar el ojo derecho y el paciente el izquierdo. Ajá. O sea, van a hacer taparnos los ojos contralateralmente. Ajá. Entonces ya nos los tapamos, yo me tapo el derecho, el paciente el izquierdo y voy a ver los campos visuales de su ojo derecho. Entonces, como ya lo mencioné, a 1 metro de distancia y sentados frente a frente. Le vamos a decir que con el ojo descubierto nos va a ver fijamente, al ojo que yo también tengo descubierto. Y ahora sí comenzamos con la exploración. Ajá. Bueno, vamos a desplazar nuevamente, puede ser nuestro dedo índice o una pluma o un lápiz, y lo vamos a desplazar a los 4 ejes principales del campo visual. Es decir, superior temporal, superior nasal, no, a ver, superior temporal, inferior temporal, de al centro nuevamente, superior nasal, inferior nasal. El procedimiento, tenemos que decirle al paciente que, o bueno, como son semejantes nuestros campos visuales,
están acoplados, pues le tenemos que decir al paciente que él nos diga cuando está viendo y cuando deja de ver la pluma, en este caso, para corroborar que pues están conservados sus campos visuales y no tiene disminución del panorama visual. Ajá. En ciertas patologías, como, no sé, se me ocurre un tumor de la hipófisis, de la adenohipófisis, pues sabemos que debajo de la hipófisis está el quiasma óptico, ¿no? Entonces, si se genera una tumoración, pues va a aplastar al quiasma y va a generar algo que se llama hemianopsia bilateral. Entonces, prácticamente ven así los pacientes, solo ven lo que está en medio, ajá, no ven lo que está afuera. Entonces, si yo estoy viendo que aquí apenas voy, no sé, a la mitad y todavía alcanzo a ver más y el paciente me dice, es que aquí ya no veo, pues ya me doy una idea de qué estructura de la vía visual podría estar dañada. Ajá. Lo mismo pasa en las hemianopsias, en las cuadrantonopsias, etcétera, etcétera. Oye, Wilmer, ¿Mm? entonces, ahorita que estás mencionando todo eso, es de suma importancia que todos nos hagamos nuestros chequeos visuales, ¿no? Que vayamos con el optometrista, porque entonces si tú vas a valorar a tu paciente y resulta que tu campimetría está disminuida, pues ¿con qué confianza le vas a hacer la campimetría a alguien más? Es lo que iba a comentar, o sea, Ah, ya te gané, perdón. para tú poder hacer una campimetría se supone que tienes que estar sano de tus campos visuales, porque si tú estás mal y le vas a hacer el examen al paciente, sería como subirte a un taxi con un taxista ciego, ¿no? Entonces, pues no. Y como menciona la doctora, pues tenemos que cerciorarnos que nuestros campos visuales están conservados para poder así, pues, explorar al paciente en este aspecto. Siguiente. Y bueno, me parece que este ya es el último, es la agudeza visual. Tenemos dos tipos de agudeza visual, lejana y cercana. Vamos a comenzar con la lejana. Para explorar la agudeza visual lejana, tenemos que utilizar una herramienta que todos hemos visto en un consultorio, en el optometrista, que es la tabla de Snellen, que consiste en una serie de letras de tamaño que van decreciendo, se van haciendo más pequeñas, y que son colocadas a una distancia de 6 metros o 20 pies, como se le quiera ver. Y bueno, el paciente tiene que leer cada línea de arriba hacia abajo, desde la primera hasta la que ya no sea capaz de distinguir, y pues ahí vamos a anotar su nivel, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen a la derecha de cómo es la tabla, y a la izquierda tenemos nuevamente el recordatorio, que es a una distancia de 6 metros. Y la bibliografía menciona que en caso de que no contemos con esta tabla, podemos realizar algo que se conoce como evaluación gruesa, y le vamos a mostrar al paciente nuestra mano. Lo vamos a poner en un lugar y nosotros nos vamos a alejar y le vamos a ir enseñando nuestra mano. Le vamos a decir que cuántos dedos ve y pues vamos a ir cambiando, 1, 2, y ya para que pues valoremos. Aunque la verdad yo a mi propio juicio, no sé, siento que quedaría muy, muy ambiguo, porque no es lo mismo ver letras que ver dedos de la mano. Es lo que yo creo, no sé. No sé No, si solo es para en caso de que no lo tengas, por ejemplo, a veces, no sé si estás en el módulo respiratorio o así, o no tienes la carta, pues ya usas lo de los dedos. E igualmente lo de la campimetría, cuando roten en oftalmología, pues van a ver que prácticamente el oftalmólogo no lo hace, ya mejor lo manda a campos visuales. Pero recuerden que estamos en clínica propedéutica, entonces, y era lo que yo les decía la vez pasada, ¿no? O sea, ¿cuál es el instrumento más importante? O sea, somos nosotros. También, por ejemplo, para la presión intraocular del ojo, la podemos, por así decirlo, valorar con nuestras manos, pero pues si tú le dices eso a un oftalmólogo, o sea, se va a tirar la carcajada, ¿no? O sea, va a decir, para eso está el tonómetro. Pero bueno, hacemos lo que podemos y se dan cuenta con nosotros. O sea, ya se dieron cuenta de eso. Nosotros somos como que el instrumento principal. Sí, no te apoyas de una lamparita o así, pero realmente nosotros somos el instrumento para explorar a nuestro paciente. ¿Y cómo sería para checar la presión intraocular del ojo, la manual? Pues le pides que cierre los ojos y tocamos, o sea, por encima de los párpados,
tocamos así los dos ojos. Si quieren, ahorita ustedes háganlo, tóquenselos. Se debe de sentir como se siente la punta de la nariz, blandito. Si sienten un ojo como que más durito, ahí ya sospechas de que tiene su presión intraocular elevada y a ese sí, ¿no? A ese manda al oftalmólogo para que le tomen ya su presión con el tonómetro. Sí, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿va? Aparte, por ejemplo, en el consultorio ahí nosotros en medicina familiar sí tenemos la cartilla, pero ¿qué pasa con el paciente que lo pones a 6 metros y resulta que le dices, ¿qué letra es esta? La E de hasta arriba, ¿no? La del número 1 y te dice, es que no la veo. Entonces, ¿cómo le reportas en la nota que no alcanza a ver esa letra, ¿no? Entonces, ahí también te puedes valer de lo del cuentadedos, porque entonces si te paras te paras primero, se supone que estás a 6 metros, te acercas a 3 metros, ¿no? Y empiezas otra vez con tus deditos. A ver, ¿alcanza a ver mis dedos aquí? Pues creo que tiene 3. Y dices tú, no, pues son 2, entonces tampoco está viendo. Me acerco un poco más. Resulta que a medio metro alcanza a distinguir ahora sí que son mis 2 dedos. Entonces así lo van a poner en la notita. Agudeza visual, cuenta dedos y dependiendo del ojito, ¿sale? Siempre que vayan a tomar esa agudeza visual, asegúrense de ocluir bien al ojito contrario. Siempre procuran iniciar ocluyendo, háganse como el ojo que ustedes más se acomoden, pero siempre acomódense como que hacia el mismo para que cuando lleguen a su nota no se confundan en, ay, ¿cuál era? Me fui por este o ¿cuál era el otro? Y ya lo ponen así seguidito. Ajá, a los optometristas tienen unos oclusores, no sé si alguien los ha visto, son unos oclusores de colores, pueden ser negritos los más comunes y con esos muy bien tapas. Pero si no, la verdad yo agarro de estas hojitas de la receta, la hojita blanca o un carnet, alguna hoja gruesecilla que tenga por ahí, y a ver, présteme y vamos a usarlo. Entonces, asegúrense de que ocluya bien, porque ¿qué pasa? La agarran y se ocluyen así, y así están. Y entonces así no aplica porque están haciendo trampa, este ojito está haciendo trampa. Asegúrense de que esté completamente ocluido, ¿vale? Y lo vamos a hacer con o sin lentes, para los que usamos lentes. Es sin lentes, ¿no? Vamos a hacerlo primero con lentes porque se supone que ya tenemos una refracción, o sea, ya alguien nos hizo una evaluación y ya nos dijo que con esta refracción nosotros ya vemos bien. Entonces, eso nos va a servir para ver si nuestros lentes todavía son de utilidad. Ajá. Y después, si quieren, el oftalmólogo así lo hace primero con la refracción y ya después se los quita y ya va por cosas más específicas, pero ustedes háganlo con sus lentes y ya le ponen ahí agudeza visual, ojo derecho 20/20, ojo izquierdo 20/30 con refracción y ya se entiende que están poniendo que el paciente lo está haciendo esa valoración con lentes. ¿Va? Muy bien. Gracias, doctora. Uh-huh. Y bueno, como ya lo mencionó la doctora, pues a veces hay ocasiones en que no se cuenta con el material, entonces, pensándolo bien, sí es útil. Y también pueden describirlo como que solo ve luces. Hay quienes de plano no, ni siquiera alcanzan a ver el dedo, aunque se los pongas aquí de enfrente, y solo alcanzan a ver destellos de luces. Entonces, así, agudeza visual, solo ve luces. Y la otra, ¿cuál es cuando de plano no ven nada? ¿Cómo se llama ese término? ¿Cuál es ese término, más bien? ¿Nadie? Es amaurosis. Amaurosis es el paciente no ve nada. Amaurosis de ojo derecho, amaurosis de ojo izquierdo o amaurosis bilateral. ¿Va? Sí, doctora, gracias. Bueno, la siguiente. Y se dice que la visión normal corresponde con el nivel o valor 8. Ya, por ejemplo, los que están entre el 9 y el 11, pues ya tienen grados de agudeza visual pues mayores, ¿no? Pero por el lado contrario, si está reducido, es decir, menor de 8, pues ahí ya es algo anormal, ¿no? Y tendríamos que mandarlo al optometrista porque pues muy seguramente va a necesitar algún tipo de lentes, ¿no? Allá lo determinarán. La siguiente.
Ya por último tenemos a la agudeza visual cercana. Aquí vamos a ocupar una tabla de Heger, así se pronuncia. Esa sí no me acuerdo, creo que es Jäger. Creo que sí, Jäger, ajá. Entonces se utiliza la tabla de Jäger y su contenido es una serie de textos que igual su tamaño se va reduciendo. Y también podemos ocupar la carta de Rosenbaum, que muestra letras y números, y esto se va a colocar a una distancia de 30 centímetros. Ajá. Igual hacemos al paciente leer los contenidos y vamos a identificar hasta qué línea de texto más pequeño logra leer. Ajá. Si no tenemos este instrumento, puede ser de utilidad que le demos otra hoja con cualquier otro texto. Ajá. Eso es en caso de no tener una u otra opción. Igual, pues aquí tenemos una imagen en la cual el personal de salud le está, no sé cuál sería el término, ocluyendo, sería, o sea, tapando, bueno, le está ocluyendo un ojo para verificar la agudeza visual cercana en este caso del ojo derecho, y posteriormente pues ya se hace en sentido contrario, ¿no? Se tapa el otro. Y igual se le acelera al paciente. Y bueno, aquí tenemos los ejemplos de la tabla y de la carta. Y siguiente. Y bueno, estas son nuestras referencias que ocupamos. Son muy buenas, la verdad, me parecieron muy enriquecedoras, entonces por si le quieren dar una checada, aparte de la presentación, pues eso sería todo de nuestra parte. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Nos gustó Muchas mucho. gracias. Y nada más para terminar ese cachito, perdón. Si es un niño, ¿cómo le hace la agudeza visual? O si es una persona analfabeta. A veces en vez de letras son formas, como círculos. Hay figuritas, ¿no? Que viene un perrito, viene un patito, y entonces ya así es más fácil. Ajá. Y esos mismos oclusores que nos mostraste al final, como el blanquito que estaba ahí, a veces hasta eso mismo nos sirve para hacer la parte de valorar los reflejos, por ejemplo, porque ocluyes uno y cuando destapas ya entra la luz y entonces ya puedes ver los reflejos pupilares. O sea, son muy útiles. Muchas gracias. Ya voy a detener la grabación.